Bienvenidos amigos a esta cuarta parte sobre el cuestionamiento que hemos estado realizando acerca de si el darwinismo se ha convertido en una religión. Déjenme empezar diciéndoles que cuando el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, se publicó, no solamente la comunidad religiosa estuvo en desacuerdo y pegó el grito, sino también la comunidad científica. Pero bueno, el libro se vendió como pan caliente, así como actualmente se venden libros de grandes divulgadores y científicos, algunos que logran ser muy populares. En el caso de lo que sucedió con el darwinismo, este no se aceptó cuando Darwin propuso la selección natural, ni siquiera después de su muerte no había un consenso de los investigadores. ¿Por qué? Porque se tenían argumentos en contra de la selección natural. Es decir, más bien, no se veía, se puede decir que es en contra, o más bien se puede decir que no se veía que esto fuera demostrado, no se veía con claridad la demostración de la selección natural. Uno de los que se oponían a ello era Richard Goldsmith. Eh, Richard Goldsmith lo veía muy claro. Por ejemplo, las subespecies para él no es que fueran un estadio anterior a la evolución de las especies. Al revés, eran un resultado de que una vez que aparecía un tipo, una estructura bien establecida, esta tenía modificaciones del medio ambiente. Si a eso se le quiere llamar selección natural, sí, se antoja usar ese término. Pero una vez que ya estaba la forma, la especie misma, había variaciones, como pasa con el ser humano, por ejemplo. Sabemos actualmente, sin lugar a dudas, que todos los seres humanos somos la misma especie, pero hay variedades, hay diferentes tipos de piel, de color, tamaños, de colores de ojos, porque hay una cierta tendencia a adaptarse, o dependiendo de las regiones, esa conformación se adapta. Eso también entra. Puede usarse el término de adaptación, pero no es el causante de la evolución. Es decir, que cambiemos o que se cambie de una especie a otra, de una forma diferente a otra, ¿no? Y bueno, aquí también dentro de los argumentos que se tenían en aquellas épocas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había un debate muy fuerte entre darwinistas y antidarwinistas. Hasta ese momento, si hablamos de la primera mitad del siglo XX, no se sabía quién iba a ganar o si se iban a poner de acuerdo para establecer una teoría unificadora de todas las observaciones. No sucedió así. Ahora lo sabemos. Ahora sabemos que ganaron los que se conocen como externalistas, y los que obedecieron lo que sus ojos observaron en el laboratorio. Pero es evidente, y era evidente en ese momento, ya se sabía que existían restricciones o constricciones en la manera en que se presentaba la observación de las diferentes configuraciones de seres vivos. Por ejemplo, existe el llamado paralelismo. El paralelismo se puede pensar como, a pesar de que haya diferentes ancestros en una rama filogenética, por ejemplo, y que no tengan nada en común o no tengan un origen común inmediato, ¿por qué es que llegan a tener ciertos parecidos en el futuro? ¿Sí? Piénsese, por ejemplo, en el murciélago y en un ave que vuela. ¿Por qué llega a tener el murciélago alas? Porque esa tendencia a tener alas, ¿no? A tener ciertas características que no provienen precisamente de que el murciélago sea un ave. Existe el paralelismo, existe la convergencia también, es decir, que una vez que ya son diferentes los organismos, las especies, llega un momento en que vuelven a aparecerse.
Entonces, si nos damos cuenta aquí, parece que ya existen canales. También existe el concepto de canalización. Parece que ya existen ciertas tendencias evolutivas en donde la selección no tiene que ver. Porque si la selección realmente fuera la causante de todo, se dice que sería creativa. Pero para que sea creativa, gente como Goldsmith, como Bateson, William Bateson, eh, como Thomas Morgan, ellos, la verdad es que se les hacía muy difícil aceptar que la selección natural fuera creativa. Para que esto sucediera debía también ser la que ocasionara la variabilidad. Y eso está difícil. Actualmente creo que la mayoría piensa que la selección no produce la variabilidad. Es decir, la variabilidad, hay un consenso actualmente de que la producen las mutaciones. Y las mutaciones no tienen que ver con la selección natural, sino con aspectos aleatorios, posiblemente químicos, físicos, que actúan porque van a actuar, independientemente de que de lo que ocurra de manera externa en el ambiente. Y la selección no produce la variabilidad. Entonces, en ese sentido, el creativo pues es la mutación, porque esa es la que da la diversidad. Y una vez que ya aparece una entidad diferente, ahora sí puede pensarse que la selección se encarga de favorecer a la nueva población, por ejemplo, para que ésta dure un cierto tiempo en el planeta y llega un momento en que se extingue, como ha sucedido. Esa es una regla también. Todos los seres vivos se extinguen, se han extinguido. Eso lo platicamos en uno de los videos anteriores. El asunto que está aquí es que la selección natural pues no participa en la creatividad, en las nuevas variaciones y no innova nada nuevo. Solamente podría dedicarse, si es que se toma en serio la selección natural, en mantener pues lo que ya está, lo que logró aparecer después de la variación. Y gente como Otto Schindlerwolf pensaban y veían que había una canalización y que se daba la evolución a saltos. Entonces acá viene otro concepto que se llama saltacionismo. Y esto es lo que se ha observado por paleontólogos, precisamente como Schindlerwolf, que no les quedaba duda de que no había continuidad de las especies. Es decir, eso de que fuera gradual la evolución es falso. Se da a saltos. Pero tampoco estamos hablando de una cuestión mágica, ¿verdad? Cosa que siempre temieron los darwinistas y temen hasta ahorita. Aquí no estamos hablando de eso, sino que no es como lo dijo Darwin en su libro, de que fuera gradual, de que fuera continua. De hecho, ellos mismos decían que si fuera continua, pues entonces no deberían ni siquiera de observarse diferentes especies, porque como es continuo, pues de dónde empieza una y de dónde termina la otra. No habría manera, pero sí la hay. Eso quiere decir que hay discretización. Y eso es un hecho observable, no se puede evitar eso. Eh, Estos personajes como Schindlerwolf, como Goldsmith, eh, creo que van a ser rescatados, porque nadie los conoce, quedaron enterrados después de esa batalla en la que ganaron los darwinistas o los neodarwinistas. Y ahora ya se está destapando la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un papel muy importante en el desarrollo embrionario, en el llamado EVO-DEVO, Evolution Development. Y aquí van a jugar un papel muy importante esos hallazgos que hicieron Schindlerwolf, Goldsmith, Morgan. ¿Y por qué? Porque ellos insistían en que había canalización, había restricciones, había discretización en la evolución. Y bueno, hay cosas que son totalmente misteriosas, hay cosas que no sabemos.
que incluso los mismos darwinistas aceptan. Por ejemplo, la variabilidad. No saben bien cómo se da la variabilidad, por qué se da, cómo se controla. Porque un pequeño cambio en el código genético afecta de manera perceptible a todo. Entonces, ¿qué es lo que le da esa continuidad en la herencia? ¿Qué es lo que permite que los seres puedan heredar caracteres a pesar de que haya ciertos cambios, pero que también se conserven esos caracteres y que aparezcan nuevos, que haya diversidad? Hay cosas muy fuertes ahí. No se sabe qué pasaron, qué pasó, cómo actuó esa presión. Ya iba yo a caer en la trampa de decir presión selectiva. Me refiero a las grandes extinciones. Algo pasa, ahí yo pienso que no sabemos qué pasa y yo creo que se va, espero que se descubra, esa sería mi carta a Santa Claus, que se logre descubrir los efectos físicos. Pienso que ciertos efectos físicos que no conocemos ocurrieron de manera muy fuerte. Por ejemplo, les voy a dar un nada más para echar a andar nuestra imaginación que pudo haber pasado y que se investigue. El cambio de la polaridad del campo magnético. Esta polaridad cambia cada 11 millones de años. ¿Qué pasa cuando cambia? ¿Qué le pasa a los seres vivos? ¿Hay algún tipo de transformación, si bien rápida a nivel geológico, también una transformación que posiblemente pueda dañar a muchas especies, pero algunas logren adaptarse a ese cambio abrupto? Otro caso fue cuando cayó o cuando caen meteoritos, ¿no? Como el que pasó hace 65 millones de años, un cambio muy fuerte en pues en todo el sistema ecológico, en toda la atmósfera, el medio ambiente. Ahí la incertidumbre apretó a todos los seres vivos. Y esto de apretó es una metáfora, ¿eh? Yo aquí voy a usar metáforas como lo hemos estado escuchando. Este apretujón, eh, me gustaría desarrollarlo o que alguien lo desarrollase. Si eres tú, si estás joven y quieres hacer una carrera, investiga, y haz una carrera científica. Porque aquí creo que algo hizo que se modificara de una forma que no se extinguieran todas las especies, pero que sí lograran sobrevivir y quedar adaptadas a esas nuevas condiciones. Otra de las cosas que aparecieron en esas épocas, en la época de Darwin y más para acá, se iba desarrollando el concepto de la ortogénesis. La ortogénesis lo que básicamente quiere decir es que hay direcciones plausibles, no hay aleatoriedad, sino que hay lo que dije hace rato, canalización. Tiene que ver con la ortogénesis en el sentido de que hay dirección, hay fuerzas naturales, ahora sí, que permiten que se vayan delimitando los diferentes caminos. Eso creo que podríamos estar de acuerdo. Ahora lo veo intuitivamente, ¿no? O sea, cada que aparece un ser o que haya una variación, no va a ser en cualquier dirección. Es muy como que también en la selección así lo maneja. Es cualquier dirección y la naturaleza se encarga de acabar con las que no le gusten y dejar alguna. Esa es una forma también de poderlo decir, pero creo que ya eso hay que avanzarle, pienso yo. Yo lo reto a que le pensemos y sí se puede porque ya lo han hecho, lo hicieron estas personalidades. Hay que rescatar, hay que leerlos, leer a Goldsmith, leer a Morgan, Bateson, rescatar todo este conocimiento, así como algunos, por ejemplo, vuelven a ver qué dijeron los griegos, que escribieron ya hace miles de años y les dan ideas, sí puede ser, incluso esto sería muy ventajoso actualmente porque tenemos pues ya más conocimientos y podemos usar esos conocimientos y datos para poder rescatar lo que no pudieron en su momento describir, como la ortogénesis. Ronald Fisher, Sewall Wright y John Haldane aceptaron que la ortogénesis era un fenómeno bien observable, pero que que sin embargo ellos no pudieron entrarle porque no tenían los conceptos para poder defenderlo. La verdad, o sea, fueron sinceros ahí.
Dijeron, pues sí se ve esas tendencias, pero ¿cómo le hacemos? Y sin embargo se avanzó en formular la teoría sintética finalmente, y ya no se avanzó en seguir desarrollando todas las cuestiones internalistas, lo que es el Evo-Devo. Actualmente ya está el Evo-Devo. Cuando uno habla de Evo-Devo es porque no hay selección natural, porque hay fuerzas físicas, biológicas, químicas en el desarrollo embrionario que van a afectar si hay alguna modificación de la estructura celular, pero esta afectación es controlada para que el individuo pues, pueda salir con nuevas características, aunque sean pequeñas, pero pueden haber cambios muy grandes, como algunas plantas. Y está el fenómeno de la poliploidea, que no puede resolverse por el medio de selección natural. Algo que defenderá mucho el antidarwinismo es la endosimbiosis de Lynn Margulis. ¿Cómo poder entender? Por ejemplo, piensen en las neuronas. Las neuronas tienen en su axón la mielina, que tiene su propio núcleo. Es una célula pegada ahí. En un momento de la evolución se quedó ahí y ya coopera ahora con las neuronas para ser una misma, una unidad. Y aparte el mismo cuerpo de la neurona a su vez tiene diferentes orgánulos ahí, mitocondrias, el ADN, etcétera. Es una cooperación. Entonces esto creo que va a llevarnos a la reformulación o a una nueva teoría de la evolución más bien. Muy bien amigos, hasta aquí le dejamos. Hemos filosofado, hemos hecho un análisis muy interesante de lo que ocurrió, todo lo que conllevó el análisis exhaustivo científico. Y si te gustó, dale me gusta. También te invito a suscribirte y a tocarle la campanita para que te lleguen los anuncios de que estamos haciendo videos controversiales. Quiero también dejarte una liga abajo para que puedas corroborar que toda esta información está escrita y puedes ver los detalles de cada uno de los autores que mencioné. No son pocos los científicos que han estado en contra del darwinismo, y no solamente del siglo pasado, también actualmente se sigue cuestionando. Gracias. Hasta pronto.